profe del día de hoy le vengo a exponer lo que es la formación de Francia. Para darle introducción a este trabajo, primero tenemos que saber que la formación de Francia ha sido un evento histórico que ha marcado a la humanidad desde su comienzo con las guerras de Gales y su gran revolución industrial, que ha dado pie a grandes cambios en la sociedad. En este trabajo se dará a conocer las diferentes etapas que ha pasado Francia en su formación y las guerras que tuvo que enfrentar para ser lo que ahora es. Después de esto, vamos a lo que es el objetivo general: lograr entender con precisión la importancia de su formación y cómo los romanos influenciaron tanto en ella. Los aspectos específicos de este trabajo son dar a conocer y argumentar y describir diferentes puntos de vista o conceptos para someterlos a un debate de forma coherente y presentar conclusiones. Conocer las etapas claves y los enfoques de su formación para relacionarlos con otros sucesos históricos. Y por último, conocer los fundamentos básicos de la formación de Francia. Para darle comienzo o para saber cómo se creó Francia, tenemos primero que ir más atrás, que es con el comienzo de Roma. La historia de Francia comienza en fuentes escritas durante la Edad de Hierro, cuando historiadores romanos llaman a la región de la Galia. Esta estaba habitada principalmente por los galos, pueblos de origen celta que no mantenían una unidad política, realizaban entre ellos y usaban la escritura de manera marginal. Los galos realizaron varias incursiones fuera de sus territorios originales, entre ellas una invasión a Roma en el siglo IV a.C. La República Romana conquistó en el sur de Galia a finales del siglo II a.C. y estableció la provincia de Galia Narbonense. Julio César anexó el resto de la región durante la Guerra de Galias. La conquista trajo consigo una fusión de las culturas celta y romana, y finalmente lo romanizaron los galos, y en la plena integración del territorio dentro del Imperio Romano. En los últimos años del Imperio Romano, la Galia fue escenario de constantes discusiones de los pueblos germánicos, de entre las cuales los francos llegarían a dominar el territorio. Desde el siglo V hasta el siglo XV, la primera dinastía franca fue los merovingios, fundada en el 751, y construyó un imperio en Europa Occidental bajo Carlomagno en los siglos 8 y 9. Imperio quedaría dividido entre sus nietos en 843 por el Tratado de Verdún, que separó Francia Occidental de Francia Oriental, la cual se convertiría en antecesora de Alemania. Después de esto, vamos a conocer lo que es la tercera dinastía de Capetos. La tercera dinastía de Capetos fue en Francia y fue que se hizo del poder de Francia Occidental desde 987. Los Capetos, originalmente con escaso poder sobre los señores feudales, lo incrementaron considerablemente gracias a sus compañías militares y su alianza con la Iglesia. En el siglo XII, Felipe Augusto fue el primero en ser nombrado rey de Francia en lugar de rey de los francos. Felipe IV, el más poderoso rey de los Capetos, logró el dominio sobre el Papa y la Iglesia. A la muerte de último de los Capetos directos, en 1328, sobrevivió una crisis sucesoria entre la casa de Valois y la casa de Plantagenet. La primera accedió al trono y la segunda, de origen francés pero gobernante en Inglaterra, también era pretendida. La crisis originó la Guerra de los 100 Años, en la que Francia fue devastada. Los Plantagenet dominaron en la primera parte de la guerra, pero los Valois lograron imponerse en la fase final. En esta guerra surgió Juana de Arco, una adolescente campesina que logró encabezar el ejército francés y erigirse en heroína nacional. Siglo XVI y siglo XVIII. Entre los siglos XVIII y XVI y XVIII, el poder de los reyes franceses se consolidaron en el antiguo régimen. En el siglo XVI llegó el Renacimiento y la Reforma Protestante con esta última, las guerras de religión en 1562 y 1598, que originaron una nueva crisis sucesoria y la llegada al poder de la Casa de Borbón en Enrique IV en 1589. Francia permaneció católica y la alianza de la monarquía con la Iglesia se consolidó. A partir del siglo XVI, Francia comenzó a forjar un imperio colonial con posesiones en Norteamérica, las Antillas y la India. Al mismo tiempo, se vio involucrada en numerosas guerras por la hegemonía en Europa, principalmente contra España, el Sacro Imperio Romano Germánico en Inglaterra. El auge del antiguo régimen se alcanzó con el absolutismo de Luis XIV, conocido como Rey Sol. La monarquía fue derrocada por la Revolución Francesa, una serie de eventos de impacto universal que cumplió con el poder de la burguesía y dio protagonismo a las masas. Se estableció la República Francesa en 1792 y el país fue atacado por varios países. La Primera República fue abolida en 1804 con la proclamación de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia. Napoleón combatió contra las monarquías absolutistas y logró la sumisión de gran parte de Europa gracias a su gran talento militar, hasta ser derrotado en 1815.
Después de esto, llega lo que es el regreso a la monarquía. Esto se dio el regreso a la monarquía se dio en 1814, pero sin los privilegios anteriores. Una nueva revolución estalló en 1830, contra lo que aquellos liberales consideraron un intento de rey por resaltar el antiguo régimen. Y el resultado fue la monarquía de Julio en 1830 y 1848. Un gobierno monárquico de corte más liberal. Este gobierno cada vez más autoritario fue derrocado en 1848 por una tercera revolución, que dio paso a una breve Segunda República y sirvió de ejemplo en varios países de Europa en 1852. Ese año se inició nuevamente un sistema republicano, la Tercera República Parlamentaria, laica y de libertades. Se arraigó en la sociedad. Al mismo tiempo, se conquista un vasto territorio colonial en África y Asia que realizaba el Reino Unido y sobre todo en Alemania. Francia pactó con el Reino Unido en la Entente Cordiale, que más tarde se convertiría en la Triple Entente con la adhesión de Rusia. Francia y sus aliados combatieron contra Alemania y los imperios centrales durante la Primera Guerra Mundial. Gran parte de la guerra se liberó en el norte de Francia, que a pesar de resultar vencedores, sufrió serios daños económicos y más de 1.5 millones de muertos. Ya por último, vamos a lo que son las guerras de las religiones, que se dio por los reinados de los tres hijos de Enrique II, Francisco II en 1559 y 1560, Carlos IX en 1560 y 1574 y Enrique III en 1574 y 1589. Estuvieron marcados por las guerras de religión entre protestantes y católicos. La reforma se había expandido progresivamente en Francia a partir de 1520 hasta el punto de que en 1562, año que inició las 8 guerras de religión, una décima parte de la población era protestante. El calvinismo, cuyos seguidores de Francia fueron llamados hugonotes, tuvieron la Normandía y el suroeste del país sus principales bastiones. Los hijos de Enrique II fueron reyes débiles y la reina viuda católica Medici asumió el poder como regente de los dos primeros. A ella se atribuye la investigación del masacre de San Bartolomé el 24 de agosto de 1572 y los días siguientes, cuando los protestantes fueron atacados en sus propias casas, lo que ocasionó varios miles de víctimas en París y las provincias. La guerra civil fue también una gran amenaza para la unidad territorial. Los protestantes prometieron a Isabel I de Inglaterra restituir el papel de Calais a cambio de su intervención, mientras que la reacción de los católicos encabezados por la Liga Católica obtuvo el apoyo de Felipe II en España. Además, la agitación permitió a las partes implicadas arrogarse parcelas de regalías del Estado. Para darle finalidad a este trabajo voy a presentar las conclusiones. Como primera conclusión podemos dar que Francia dio inicio con las guerras de Roma, la monarquía regresó en 1814 pero sin los privilegios anteriores y entre los siglos XVI y XVIII el poder de los reyes franceses se consolidó en el antiguo régimen. Como aspectos relevantes podemos dar que a la muerte del último de los Capetos, directo en 1328, sobrevivió una crisis sucesoria entre la casa de Valois y la casa de Plagne. Este ha sido mi trabajo, profe. Muchas gracias.